Eso vamos a partir. Ujú. Em, Security quizás. Share screen. Ok, Tamara, ¿te funcionó? Voy a probar. Ya. A ver. Usted tiene que dejar de compartir pantalla. A ver, a ver, a ver. Stop share. Ya, de dónde. ¿Se ve? Sí, Ah, ya, qué bueno. súper bien. Bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre la supernova 1987A y supernova neutrino. Bueno, pero antes de comenzar, recordemos la evolución que tiene una estrella, que depende de su masa inicial con la que ingresa a la secuencia principal. Y bueno, hoy día nos vamos a fijar en las estrellas de alta masa, o sea, que tienen masa mayor a 4 masas solares, ya que este tipo de estrellas son las candidatas a evolucionar a gigantes rojas o supergigantes. Y bueno, durante esta fase, el proceso interno que ocurre al interior de una estrella es el ciclo CNO, ya que existe una mayor temperatura para fusionar el hidrógeno en elementos más pesados. Y bueno, también mencionar que este ciclo ocurre a una tasa más rápida que la cadena protón-protón. Esto significa que la estrella va a consumir el hidrógeno como más rápido en comparación a una estrella de baja masa. Y bueno, el hidrógeno se va fusionando en elementos más pesados hasta formar un núcleo de hierro. Y en ese Tamara, punto, acuérdate que tenemos 5 minutos por presentación sí, ah, ya, y que la parte que nos interesaba era sobre en conexión a la detección de neutrinos. ah, ya, Es que lo sí, que pasa es que lo de la evolución estelar la vamos a ver en el próximo capítulo. ah, ya, pucha, Perdona que te interrumpa, pero si tienes más, además ah, acuérdate ya, que son 2 láminas. sí, Entonces, si sí, tienes, si dos quieres ir láminas, a... ya, ya voy, Sí, ya. La estrella sí, explota si el núcleo se convierte en hierro. eso. Bueno, entonces llegamos a la supernova, que fue un caso súper interesante porque se vio a simple vista al ojo desnudo. Después se corroboró en el Observatorio Las Campanas en Chile al día siguiente. Y bueno, tiene ese nombre porque se descubrió en ese año. Eh, Caso súper interesante porque esto venía de una gigante azul, que igual es como medio extraño. Y bueno, el remanente que generalmente una estrella de neutrones estuvo como perdido por casi 30 años. Hasta el año 2019, donde se especula que se logró detectar la estrella de neutrones. Bueno, ahí tenemos como la evolución de la supernova. Espero que lo puedan ver. Y bueno, tenemos como otro, otro GIF sobre la evolución de una supernova. Ahí, ya, este GIF fue como antes del 2017. Ahí debería estar la estrella de neutrones en el centro. Bueno, y después tenemos las partículas fantasma, o sea, la supernova neutrino, que son partículas que interactúan poco con la materia y son producidas en el centro del colapso de la explosión de la supernova. Y, y se creen que juegan un rol súper fundamental en la explosión porque en el ciclo CNO se producen estos neutrinos junto con rayos gamma y otras partículas. Bueno, hay distintos sabores, electrón tipo E, tipo electrón, mu, tau. Y bueno, también cuando explota la supernova, la mayoría de la energía gravitacional es liberada en forma de neutrinos. Entonces, lo que ocurre en la explosión de la supernova es que hay como conversiones colectivas de un sabor de neutrinos. Entonces, al final, estas explosiones son súper interesantes porque se puede estudiar como la interacción neutrino-neutrino. Y bueno, estos fueron como los aportes de la supernova de 1987, que este evento permitió como la observación física entre la relación entre neutrino y supernova, que antes había una teoría sobre como el mecanismo de la explosión, pero no se había comprobado. Nuevas oportunidades para la comprensión de física de partículas, bueno, la del neutrino, y bueno, con nuevos experimentos se podría proporcionar una nueva alarma.
Y es que cuando ocurrió esto en 1987, igual hubieron estos detectores del Kamiokande 2, del IBM y del Baksan, detectaron muchos neutrinos. Entonces en ese momento no se sabían si estos neutrinos efectivamente eran de la supernova. Hubieron muchas cosas ahí, pusieron muchas hipótesis, pero al final sí se pudo establecer esta relación. Entonces, por eso se habla de una posible nueva alarma temprana con mejores tecnologías como el Hiper Kamiokande que se está construyendo ahora, para ver si se detectan neutrinos, tal vez está ocurriendo una supernova. Y bueno, eso fue Super Flash, así que espero que le Súper haya bien, gustado Tamara. Súper bien. esta presentación. Sí, Muchas sí, gracias. sí, muchas gracias. Entonces, sí, notar de que en esa época, 1987, no se, no, digamos, los detectores de neutrinos estaban en su infancia y lo único que se podía observar era la aproximada coincidencia temporal con la supernova, y es por eso que la asociación no era muy certera, pero no había ninguna información de direccionalidad. Ese es el problema. Bueno, vale, ¿tú quieres hablar de Ice Cube? Ya, esa es la idea. Sí. ¿Sabes? Sí. Ya. Eh, bueno, yo voy a hablar del Ice Cube de Detector y Multimass Astronomy. Y no, otra parte. Primero, este es un detector de neutrinos cuyo principal objetivo es detectarlos a un rango de muy alta energía porque queremos estudiar los mensajeros extrasolares. Y los detecta de manera muy similar al detector que mencionó usted la semana pasada, el Kamiokande, a través de la reacción de Cherenkov de partículas secundarias emitidas por interacción de neutrinos con las moléculas en el hielo. ¿Y por qué tiene que ser en el hielo? En este caso es porque el hielo se necesita un material muy transparente y en este caso el hielo en el polo sur específicamente cumple con eso, además de ser súper denso y súper estable. Entonces se minimizan los errores que se pueden obtener en la obtención de datos. Y además está a una gran profundidad porque todo el hielo que está encima de los cables que tienen los detectores, bueno, los módulos de ópticos digitales que se ocupan para obtener los datos, todo este hielo básicamente es un escudo contra la radiación que se tiene en la Tierra, que puede provocar errores, porque detectaría muones en vez de los neutrinos que se quieren, y los muones son muy parecidos en los datos cuando se estudian los neutrinos. Entonces, un poco cómo lo hace. Al llegar a los neutrinos al hielo, primero van a empezar a activar los detectores que se tienen, los DOM que se llaman, Digital Optical Modules, y cuando se activan muchos en un periodo corto de tiempo, se dice que es un evento, y esos datos son enviados a través de un mini computador y cables al laboratorio que está en la parte de arriba del detector, y ahí se estudian y se colectan todos los datos y se obtienen datos de la energía asociada al evento, cuándo ocurrió y, más importante, en qué dirección empezaron a activarse los módulos para así poder obtener una dirección de dónde venían neutrinos. ¿Cómo se sabe eso? Porque los neutrinos solo interactúan básicamente con fuerza débil. Cuando viajan a través del universo no se van a desviar justamente porque no interactúan con nada que los haga cambiar su trayectoria. Entonces podemos saber exactamente de dónde de dónde vinieron su origen, y así entra también un poco la astronomía multimensajera, porque sabemos de dónde vinieron estos neutrinos. Podemos decirle a otros observatorios que digan, oigan, pongan atención a este punto en el cielo y saquen datos de los eventos que está ocurriendo. Entonces sí se pueden interpretar de manera coordinada
señales de distintos mensajeros extrasolares para poder entender objetos y eventos como lo son erupciones solares, supernovas, láseres, que es como la mayor importancia que tiene este detector. Y no sé cuánto tiempo tú. Bien, Bala, muchas gracias. Estamos. Súper bien. Oye, una pregunta, si tú, no sé si lograste determinar acaso IceCube había efectivamente detectado una fuente extragaláctica de neutrinos que no sea el supernova 1977A. ¿Hay otra? O ¿Ha detectado muchos neutrinos? No, no me no quedó claro recuerdo. si lo habían logrado. Ha logrado detectar muchos neutrinos y las fuentes, no estoy segura, lo tenía anotado en alguna parte. 2017 me acuerdo que había detectado uno muy importante, no recuerdo dónde lo escribí. Sí, Sí, creo que en general es detectó una un vez. blazar. Ah, Así, igual. detectó un blazar en 2017. Sí, es que me recordaba que había detectado otra cosa. Ah, ok, bien. Y eso, y después el Fermi y el Magic lo detectaron y pudieron hacer más estudios. Eso fue interesante. Ok, entonces lo lograron. Súper. Voy entonces ahora a reanudar la clase. A ver, como les decía, estoy experimentando ahora con mi tablet, un nuevo tablet que ni siquiera manejo bien, o sea, pésimo, pero estoy tratando, no estoy acostumbrado. Ya, ahí ven la presentación, ¿no es cierto? Ya, bueno. Ok. Em, Igual lo bueno de este sistema es que tengo una vista del curso completo al mismo tiempo que veo la presentación. Eso es bueno para así, si quieren interrumpirme o hacer preguntas, creo que va a ser más fluido. Entonces, estamos viendo, sí, estábamos viendo transporte de energía. Creo que, a ver, ya vimos transporte radiactivo. ¿Qué nos pasa esto? A ver. Mm. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda con lo de la masa del neutrino, que usted dijo en la clase pasada, creo que el modelo estándar predice que el neutrino no tiene masa, y vi por ahí que era como porque no interactuaba en el bosón de Higgs, pero como que experimentalmente se ha como visto que necesita tener masa por el hecho como de que no viaja a la velocidad de la luz, creo. Entonces, Sí. quería saber si hay algo que prediga cuánta masa es o solamente se ha visto como experimentalmente y no hay nada que lo confirme, por así decirlo. Bueno, son terrenos peligrosos para mí porque no soy particulista, pero lo que sí sé es que la solución del problema de los neutrinos solares requiere de que los neutrinos tengan tiempo de cambiar de sabores y por lo tanto para eso necesitan masa. Hay un límite superior de la masa, eso es todo lo que sé. Um, Mucho más no me atrevería a decir, tendré que ponerme a estudiar. Ya, gracias. Ok, ahora, ahí está, se activó el lápiz, qué bueno. Pero sé que mis enlaces acá no funcionan. Esto es desafortunado, porque ¿por qué no funciona directamente tengo un PDF que es inteligente y normalmente me permite saltar a los enlaces, pero aquí estoy viendo que en el tablet no funciona. Um, Quizás no lo manejo bien todavía. Ya vimos las ecuaciones de estructura estelar, sí. Um, Estas son las ecuaciones de estructura, las pasamos a la variable independiente de masa y claro, destaqué que bueno, este conjunto de ecuaciones acopladas es bastante difícil de resolver porque la complejidad viene de la ecuación de estado, que la ecuación de estado acopla entonces a la temperatura, la densidad y la abundancia de cada una de las especies. Y eso se relaciona a través de reacciones químicas, o sea, reacciones nucleares en realidad.
Entonces hay que especificar el potencial químico. A ver, lo que yo quiero hacer acá es poder anotar. Entonces, ¿por qué no me deja anotar? A ver. Quizá esto. Pues ayer lo probé y me funcionaba bien. Lo siento, no me funciona el lápiz. ¿Por qué no funciona? Ah, a ver, ¿y si lo hago así? No. A ver, a ver. Ahí era cuando funcionaba. Pero este no es el documento que quiero abrir ahora. A ver, aquí estamos. Ok. Profe, no sé si lee lo que pusieron en el chat. Ah, no caché. A ver. Ah, sí, eso. Tengo que apretarlo cuando aparece la... Bueno, a ver. Mm, Profe, lo que había abierto recién, no sé ujú. qué apretó esa pestaña, había un botoncito que decía Screen Write. A lo mejor ahí. Ajá. A ver. Pero este no es. Es que este es otro documento. No es el que quiero, justamente el con el cual probé y me funcionaba. Am, Puede ser que ah, tenga que guardar primero el eso, archivo eso, porque el otro eso, decía. eso. Sí, tengo que guardarlo primero. Entonces, de vuelta acá. Es que ya la Wacom dejó de funcionar en mi Linux por un problema de driver que se echó a perder. Ya, save. Ok. Y ahora, esto debería funcionar. ¡Yujú! Ya. Bueno, siguen sin funcionar mis shortcuts. ¿Qué trata eso? Sí, estamos acá. Entonces, ahora es full screen. Eso. Em, entonces, las ecuaciones de estructura, ahí están. Se acoplan con la ecuación de estado. Y ya vimos las condiciones de borde para poder resolverla. Empezamos a ver transporte de energía y les recordé la aproximación de Rosseland y cómo la extendíamos a el caso de conducción térmica. Entonces, es lo mismo, esta expresión de acá es la misma que para la aproximación de Rosseland, que sería esta parte de acá. Fíjense en esta expresión, con un coeficiente de absorción de Rosseland alfa R igual a rho por capa R. En cambio acá lo cambiamos con un coeficiente de absorción efectivo que sería el de conducción. Eso simplemente porque estamos hablando de cantidades con la misma dimensión, en un flujo de calor por unidad de área. Entonces, al final, el flujo total se puede escribir de esta forma, sumando un flujo de conducción y de radiación.
Entonces, lo que quiero ver hoy es otra forma de transporte de energía y en base a los movimientos convectivos. Entonces, acá pueden ver cómo esta idea de que la convección, yo creo que todos saben más o menos a qué me refiero, pero aquí saqué un esquema que explica mejor lo que es la convección en un laboratorio. Es un trabajo de doctorado que hizo un amigo mío, que hizo la escuela. Él defendió su doctorado en 2017 y acá hay un esquema de su experimento. Entonces acá ustedes pueden ver dos placas. Esta de acá es una placa y esta acá es la otra placa. La placa de abajo, rojo, está más caliente que la de arriba, y eso está bajo la fuerza de gravedad. Entonces, cuando uno hace este dispositivo, estudia lo que se llama la inestabilidad de Rayleigh-Bénard, que es movimientos no... O sea, el movimiento laminar que encierra, hay agua dentro de estas dos placas, que podría estar en un flujo laminar, es decir, ordenadito, y cuando uno pone las placas con calor, empiezan a generarse movimientos convectivos, en los cuales suben celdas que llevan calor. Esta celda subió acá, llevó calor hacia las altas alturas, es desplazada por un lado por la tapa. En el fondo se encuentra con la tapa y se tiene que irse para un lado, y entonces al desplazarse empuja celda fría hacia abajo, creando este movimiento circular. Entonces eso se llama convección. Es el transporte de energía, transporte pasivo de energía por los flujos del fluido. Es decir, el transporte pasivo significa que yo transporte algo a través de un fluido. También se llama advección, cuando el transporte de una cantidad a través de un fluido. Y entonces la figura de abajo, esta de acá, es una técnica que inventó este amigo para poder visualizar este movimiento convectivo en su experimento. Entonces acá hay una foto de estas celdas convectivas adentro de su experimento. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre cuando yo tengo dos placas infinitas, si quieren, a dos temperaturas distintas. Y uno puede hacer un experimento parecido, pero esta vez, en vez de tener dos placas, tiene una sola lámina caliente, que está acá. Aquí tiene una lámina larga, una especie de, imagínense una barra o una lámina de cobre bien larga, y esta lámina de cobre entonces genera lo que se llama una pluma convectiva, muy parecido al fenómeno al anterior que estaba describiendo. Y lo que tenemos acá arriba es una simulación numérica, esa es lo que yo llamo la teoría, y acá ustedes ven el eje de simetría, ¿no? Que en esta dirección se extiende la barra o la lámina de cobre. ¿Ok? Entonces, en el experimento uno puede observar lo mismo, y acá ustedes ven cómo bueno, se ve, es una secuencia de tiempo en que tengo un corte a través del medio. Esto acá es una pluma en agua, básicamente está visualizando la pluma a través de una técnica bien clever que inventó este amigo. Y el tiempo ocurre en segundos, ¿no? 13 segundos, 28 segundos, 38 y 64 segundos. Y acá ustedes ven entonces la formación de esta pluma térmica. Entonces, es un fenómeno cotidiano que ocurre, bueno, en realidad en cualquier medio turbulento, pero que ustedes saben también ocurre dentro del manto terrestre. Y por ejemplo, en este corte del manto terrestre vemos la formación representan las formaciones de plumas dentro del magma terrestre, y que, bueno, tienen exactamente la misma estructura que la del experimento controlado. Y bueno, van creciendo entonces estas plumas hasta interactuar con la corteza terrestre, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo que ocurre adentro de una estrella, y también se observa en una estrella. Por ejemplo, en la fotósfera del Sol se puede observar a través de lo que llamamos los granulos solares. Entonces son esas celdas convectivas que funcionan como se representa acá abajo. Entonces acá tengo estas plumas térmicas que chocan con la superficie y se devuelven a través de de downwelling, upwelling, downwelling, o sea, flujo para abajo, flujo para arriba, si quieren, arriba del pozo o abajo del pozo. Entonces acá tenemos una celda convectiva y otras más que entonces explican esta estructura de granulos que hay en la superficie del Sol.
Entonces, este movimiento puede también llevar el transporte de energía interna. Entonces, claro, una idea es decir de que si tenemos un cierto gradiente de densidad, a ver, voy a dibujar acá en el borde. Aquí tengo, por ejemplo, no está bueno esto. No me atrevo, pero tengo que sacar una hoja en blanco. Es peligroso. A ver, lo voy a escribir acá en la esquina mejor. Entonces, imagínense que tienen un gradiente de densidad que le voy a llamar el gradiente radiativo. Acá estoy siguiendo el desarrollo de una manera muy parecida a lo que está en el libro guía, de la manera canónica, es lo mismo que está en Karen Nosli también, o en el libro de von Wittensen. Y entonces la idea es partir diciendo que existe este gradiente de densidad, o sea, la densidad aumenta hacia el centro de la estrella, que acá tengo 0. Entonces supongamos que hay una celda que por algún motivo es perturbada verticalmente. Entonces acá tengo mi celda que está en R y la voy a correr a un R más delta R. ¿Okay? Por alguna instabilidad, porque ocurre que justo acá hay una perturbación que impulsa este pedazo de gas. Por ejemplo, otro movimiento convectivo, ¿no es cierto? Hay una perturbación local que desplaza un delta R a un elemento de gas, ¿ok? Entonces, si este desplazamiento ocurre rápido, o sea, son muchos sí, acá estoy diciendo sí, supongamos que existe este desplazamiento, etc. Pero hay que hacer ese ejercicio. Vamos a suponer entonces de que este desplazamiento vertical ocurre rápido, suficientemente rápido que no alcanza esta celda a intercambiar calor con su entorno. Es decir, de que no alcanza a equiparar calor, ¿ya? Entonces, si ese proceso ocurre de esta forma, no hay intercambio de calor, eso lo llamamos un proceso adiabático. Es decir, cuando tengo en este caso una expansión, una celda que va a más alta altura, o sea, digamos, sube en altura, y por lo tanto hay menos presión, se expande. ¿Okay? Entonces esta expansión adiabática no conlleva a intercambio de calor con el entorno. Entonces, la idea es que si el gradiente de densidad en función del radio en este proceso adiabático, supongamos que podemos escribir entonces este gradiente de acá. Si este gradiente lo puedo calcular, es decir, sería el gradiente de la densidad desde este estado hasta el segundo estado. Comparo esto calculo, el delta ρ partido por delta R. ¿Ok? Supongamos que lo podemos hacer, lo vamos a tratar de hacer. Y lo comparo con este gradiente en la estructura estelar sin convección, es decir, el caso radiativo. Yo les hablaba de las ecuaciones de estructura estelar, y esas ecuaciones de estructura estelar entonces las podríamos resolver, y nos daría entonces este perfil radial de densidad, que es el que tengo a la izquierda acá. Entonces, supongamos que yo tengo esta inestabilidad y me da que este gradiente es más empinado. Voy a poner acá en negro el gradiente adiabático. Esto sería el derro, perdón, esto sería el ρ de R adiabático. Entonces, si es más empinado, significa que al desplazarse va a tener, si parte con la misma densidad que el medio externo, si aquí tengo ρ celda igual al ρ del medio, una vez que lo desplazo, como el gradiente es más empinado, va a tener menor densidad. Acá va a tener ρ celda menor al ρ del medio. ¿Y qué pasa con una celda cuya densidad es inferior a la del medio? Tiene una fuerza de flotabilidad que lo sigue empujando para arriba, ¿no es cierto?
Entonces, sí, este argumento es bien sutil, no es fácil ni de explicar ni comprender. Voy a repetir. Um, consideramos entonces una celda que tiene una... o sea, que necesito pasar a otra hoja. Voy a hacer el experimento. Puede que me arrepienta, pero creo que tengo otra aplicación para no usar la misma. Esta. Ahí probé otra aplicación, entonces voy a... quiero crear una nueva. No. Clear. Ahí va. Funciona. Ok. Entonces acá tengo... funciona, pero... dale. Eso. Entonces, tengo esta celda que parte un pedazo de estrella. Entonces, esta celda tiene una una densidad que es igual a la del medio. Y por algún motivo, esta celda se desplaza en altura hacia otro radio, cercano, obviamente. Y ese proceso ocurre en un proceso, ocurre rápido, de manera que no alcanza esta celda a intercambiar calor. Es decir, de que este delta Q con el medio es cero. ¿Okay? Eso es lo que llamamos entonces un proceso adiabático. Entonces, en este proceso adiabático, vamos a suponer de que hay igualdad de presión, que hay equilibrio mecánico. Entonces, el P de la celda es la misma presión que la del medio, equilibrio mecánico, pero hay una diferencia de densidad, es decir, de que acá el ρ de la celda podría ser inferior a la densidad del medio. Para saber si acaso es inferior o no, hay que comparar este gradiente, el dρ/dr adiabático, con el dρ/dr radiativo, que sería el del medio. Entonces estamos suponiendo que tenemos un medio radiativo, cuya estructura está determinada por el transporte radiativo de energía, y tenemos entonces esta celda que perturbamos en altura y podría llegar a tener una densidad inferior a la del medio, porque en su expansión adiabática el gradiente en función de R es inferior en este proceso adiabático que el gradiente considerando solamente el transporte radiativo de energía. Si esto ocurre, entonces si tenemos que aquí la presión, la densidad de la celda es inferior a la del medio, vamos a tener una flotabilidad, ¿no es cierto? Si tengo un pedazo de volumen en la estrella cuya densidad es inferior al resto, va a haber una fuerza efectiva que corresponde a la densidad del medio multiplicado por el volumen desplazado. Sería el volumen de la celda multiplicado por la densidad del medio, y por la fuerza de gravedad. Es el principio de Arquímedes, ¿no? Que genera entonces una fuerza neta de flotabilidad. Y eso entonces va a disparar la celda para arriba. Esta es la condición que nos permite entonces determinar si acaso la estrella es estable o no con el fenómeno de convección. Este criterio entonces se llama el criterio de Schwarzschild, es muy famoso en astronomía, y lo vamos a reescribir en un desarrollo estándar que, bueno, acá lo tengo transcrito de lo que está en el libro. Entonces voy a ir rápidamente sobre los puntos clave aquí. Escribimos el mismo argumento, el mismo razonamiento, pero en vez de escribirlo directamente en la densidad, lo voy a escribir en el logaritmo de la densidad. Entonces, acá está la versión en el log, y usando después una ecuación de estado, en la de gas ideal acá,
um, puedo reescribir el gradiente en función de R como el gradiente en función de P. Este es un truco. Aquí tengo un error tipográfico. Este de acá debería ser un P. Pero ahora ya no puedo hacer el truco de corregir directamente en mi chat. A ver, lo voy a hacer igual porque después se me va a olvidar, así que no se va a ver reflejado, pero entonces, ok. Entonces, usando esa ecuación de estado, reescribo el gradiente en función de R usando la regla de la cadena para reescribir ρ en función de, o sea, escribo básicamente ρ igual a P partido por T. Eso es. Y por otro lado, para la expansión adiabática, el gradiente adiabático que les mencioné delante, lo puedo reescribir usando P igual a K por ρ a la gamma. El logaritmo de K, el gradiente del logaritmo de K de R0, ¿ok? Entonces, eso me permite reescribir el logaritmo esta derivada del logaritmo de ρ a de R en función de la presión y del índice adiabático. Entonces, con estos dos trucos, yo puedo escribir el criterio de Rayleigh, perdón, el criterio de Schwarzschild, usando esta nueva notación, en que se los dejo de tarea, eso es algo que tienen que hacer sí o sí, cada uno por su cuenta, pero usando estos dos trucos, uno reescribe este criterio en el log de esta otra forma, en que este finalmente es el criterio que nos concierne ahora. Y entonces, la parte adiabática es súper fácil de calcular, justamente usando del log T ADP adiabático, ustedes lo sacan usando este argumento, en la ecuación 24. Los dejo pensar. Es fácil sacar esta parte. La otra parte, la parte radiativa, es más complicada, pero ya lo hicimos, porque hicimos ya describimos la aproximación de Rosseland, y podemos entonces reescribir esto de acá. Acá, para poder hacerlo, hay que usar dos cosas. Hay que escribir el d log t a dp d log p como d log t a dr por dr a d log p. Entonces, este gradiente de acá, a su vez, es 1 partido por el logaritmo de P a de R, y eso entonces es 1 sobre P por d log P a de R. Y este d log P a de R lo sacan con el equilibrio eudostático, mientras que el d log T a de R le va a dar 1 sobre T de T a de R, y eso lo sacan con la aproximación de Rosseland. Entonces, por eso les da finalmente esta expresión para d log T de P. Esta notación cuática d log T a d log P le llamamos nabla, y vamos a referirnos de manera mega suelta a este gradiente como el gradiente de T. Gradiente de T relativo a la presión y no directamente a la coordenada, pero es para hacer un lenguaje más compacto y conciso. Entonces, ven que
Entonces ven que el criterio al final es entonces que este es el criterio importante, que esta cantidad, entonces el gradiente radiativo, tiene que ser más grande que este número. Acá gamma es 5/3. Entonces ustedes lo ponen aquí y eso tiene un valor, no sé exactamente cuánto vale, no me acuerdo, pero del orden de 1. Entonces cuando tenemos este gradiente radiativo que es superior a este valor del orden de 1, puede ocurrir el fenómeno de convección. Y esto ocurre, bueno, dependiendo de las condiciones físicas locales, dependen de la gravedad, de la aceleración de gravedad localmente en un radio de la estrella, depende de la presión, de la temperatura local, pero sobre todo depende de capa R. Acá es proporcional a capa R. Entonces, dado unas ciertas condiciones físicas, si yo aumento capa R, es más probable que sea susceptible a convección. Es decir, que si tengo un interior estelar que es más opaco, es decir, que si la opacidad de Rosseland es más grande, le cuesta más transportar energía radiativa, porque es más opaco, y por entonces más propenso a que ocurra movimientos convectivos. ¿Ok? Entonces no sé, ahí me voy a pegar un poco un carril. Imagínense que quiero en el condensador, ¿no es cierto? Pasan el potencial de corte del condensador. Si se pasan de un cierto voltaje en el condensador, empiezan a saltar los electrones. Acá es un poco lo mismo, tenemos un umbral en este gradiente radiativo, y si pasamos de esta cantidad, entonces ahí empiezan a haber movimientos convectivos y deja de funcionar solamente la difusión. ¿Okay? Porque la difusión de fotones, que sería el transporte radiativo, es demasiado ineficiente debido al aumento de opacidad. Entonces, ¿cómo podríamos aumentar la opacidad? Eso ocurre cuando tengo elementos parcialmente ionizados. Por ejemplo, cuando la fracción de ionización de algún elemento, algún metal o hidrógeno, es del orden de 0,1. Cuando eso ocurre, no está completamente ionizado el elemento, y los niveles excitados están muy poblados, es decir, de que el factor de Boltzmann es alto, pero la energía del medio, las colisiones con los electrones, no son lo suficientemente fuertes como para poder ionizar el ion. Entonces, en ese caso, se pueblan los niveles excitados, y hay un montón de niveles poblados y aumenta el número de líneas espectrales observadas. Y eso entonces aumenta la opacidad. Bueno, desafortunadamente les contaba de que en lo que queda del semestre tengo ahora un compromiso doméstico que no puedo fallar. Los martes tengo que terminar la clase a las 5, ya estoy tarde. No me queda otra, es una actividad con mi hijo. Entonces, les pido disculpas, pero hasta aquí vamos a tener que llegar y vamos a retomar el jueves. Eso. Entonces, nos vemos el jueves. El jueves daré otros temas de presentación para la semana siguiente. No alcancé ahora a anticipar los temas de presentaciones que veremos la semana próxima. Pero para el jueves daré temas para el próximo martes, de todas maneras. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápida sobre la duración del control 2? ¿De cuánto va a ser? 3 horas. ¿3 horas de nuevo? Ok. Lo mismo que el control 1. Ya, y a la misma hora, de 9 a 12, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, me parece. Ya, muchas gracias. Bueno, me despido. Muchas gracias por participar. Chau. Chao, Chao, profe. gracias. Nos vemos. Chao, Chao, gracias. profe, que le vaya bien. Igualmente, chao. Chao, profe. Chao. Profe.